Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también, muy bien. Bueno, el día de hoy hicimos un cambalache de día. Ya ven que el día de hoy íbamos a presentar Salud Casa por Casa, lo pasamos para mañana, porque el día de hoy vamos a presentar inversiones muy importantes. Está con nosotros el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y está con nosotros Oriol Bonacliocha, ¿es así? Bonacliocha. Es el CEO de Heineken México, que va a dar la noticia de una inversión muy importante. Y también está Héctor Ibarzábal, del Consejo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que también nos va a dar una muy buena noticia para nuestro país. Siguen las inversiones en México, sigue la confianza, no es por nada, pero hoy el peso está abajo de 19, 18.98. Entonces, pues vamos a anunciar las inversiones. Adelante, Marcelo, por favor. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Brevemente informarles lo siguiente. Vamos a escuchar enseguida en voz de Oriol Bonacliocha, que es el director CEO, quien dirige, encabeza a Heineken en México. Tiene más de 20 y tantos años en nuestro país. Ya le digo yo que es un compatriota. Y nos va a explicar una inversión muy grande de más de 2.700 millones de dólares. Destaco que es en Yucatán. También vamos a escuchar un breve comentario por parte del señor gobernador, que nos acompaña vía remota. Tiene un gran impacto en empleos. Está en el portafolio de inversión que la presidenta Sheinbaum encabeza esas reuniones todos los lunes y nos pidió que el día de hoy se compartiera esta información que es muy valiosa. Recuerden que se está buscando también que las empresas se instalen donde se tiene agua. Entonces es sureste y es porque se tiene una facilidad hídrica. Ahora nos explica Oriol. Y también pidió a la presidenta Sheinbaum invitáramos a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Recuerden que se fijó un objetivo de lograr durante todo el sexenio alrededor de 100 parques industriales combinados entre el sector público y privado. Bueno, el día de hoy Héctor Ibarzábal, que dirige la fibra Prologis, una fibra mundial con base en Estados Unidos, nos va a explicar en qué van, qué avance hay en los parques industriales, qué inversión tienen, qué tipo de empresas se están instalando y cómo ven ellos las cosas desde el punto de vista de parques industriales. ¿Por qué? Porque si hablamos de nearshoring o friendshoring, es decir, relocalización, pues pasa por los parques industriales. Ahí es donde se ve qué es lo que está ocurriendo. Por eso le pedimos que nos acompañara. Entonces, con su permiso, Presidenta, le cedemos el uso de la palabra a Oriol Bonacliocha. Oriol, por favor. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Secretario Marcelo, autoridades y representantes de los medios de comunicación. Es un honor estar acá representando hoy a los más de 18.000 colaboradores que formamos parte de Heineken México, una compañía que este año está cumpliendo 135 años en el país. Además de ser un importante motor de crecimiento, la industria de la cerveza en México genera más de 700.000 empleos directos e indirectos, desde la proveeduría local hasta la producción y la distribución. En Heineken México nos sentimos orgullosos que a través de nuestra operación seamos parte de este crecimiento sostenido. Heineken México es una de las empresas más emblemáticas del sector y a lo largo de nuestra historia hemos crecido junto con México. Con operaciones con 7 plantas, una planta maltera, una red logística de más de 170 centros de distribución y más de 17.000 tiendas SIX, nuestros productos han acompañado a generaciones de mexicanos y mexicanas.
Nuestro portafolio, hecho en México, incluye más de 21 marcas, entre las que se encuentran Heineken, Tecate, Indio, 2X, Amstel Ultra y Carta Blanca. Estas marcas son un reflejo de nuestra historia, de nuestro carácter y nuestra alta calidad. Hoy, señora presidenta, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo compartimos que nuestra intención de invertir 2.750 millones de dólares en el país desde ahora hasta el final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso para seguir construyendo nuestro legado contempla una nueva planta cervecera, que sería nuestra octava, ubicada en el municipio de Canacín, en Yucatán, que va a generar más de 3.000 empleos entre directos e indirectos y que nos permitirá abastecer de forma más eficiente y sustentable a la península de Yucatán, así como aprovechar la infraestructura y la gran conectividad con la que ahora cuenta el sureste del país. Este proyecto es un hito importante para la compañía, ya que por primera vez en la historia de Heineken se llevó a cabo una consulta indígena, posicionando a Heineken como la primera empresa del sector en iniciar una conversación abierta en la comunidad. Además, implementamos un proceso de vinculación de la mano del Gobierno de Yucatán con proveedores locales para conocer de cerca sus productos y servicios, lo que demuestra que estamos empezando un camino correcto. Continuaremos invirtiendo en proyectos de sustentabilidad e innovación guiados por nuestra estrategia global de brindar un mundo mejor, con 3 pilares: ambiental, social y de consumo inteligente. También seguiremos apostando por generar experiencias que conecten con la pasión de las personas. Un ejemplo es nuestro patrocinio de la Fórmula 1, uno de los eventos de mayor impacto en el país. Con este gran premio aprovechamos esta plataforma para reforzar mensajes de consumo inteligente, con campañas como Cuando manejes, nunca tomes, protagonizada por nuestro embajador de Heineken 00, Checo Pérez. Impulsamos la conexión cultural con la Liga México y a través de la música con iniciativas como el EDC, Tecate Emblema, Tecate Pal Norte o Vivo Latino. Tenemos una visión clara. Confiamos en México, en su gente y en todo lo que podemos construir juntos. Porque aquí nació nuestra compañía en 1890 y porque aquí continuaremos haciendo historia para brindar momentos de alegría, para inspirar un mundo mejor. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Quieres conectar a Guacho? ¿Verdad? Joaquín, buenos días. Hola, presidenta, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar ante usted y ante el pueblo de México. Hoy desde Yucatán celebramos un paso muy importante que reafirma el rumbo que su gobierno ha marcado con una justicia social y prosperidad compartida. La llegada de esta nueva inversión de Heineken de más de 2.740 millones de dólares representa una señal clara de la confianza en México y en específico en Yucatán, donde recibiremos una inversión de más de 500 millones de dólares. Quiero agradecer al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por su acompañamiento y sobre todo su gestión institucional para que se concrete esta inversión, así como el CEO de Heineken México, Oriol Bonaclocha, que como bien ha señalado, se van a instalar en Canacín creando más de 300 empleos directos, más de 2.000 empleos indirectos, así como empleos temporales, desde su construcción hasta su operación. Con esto, estimada presidenta, vamos a impulsar la economía local generando un ecosistema de proveeduría. Queremos que las empresas de Yucatán hagan sinergia y crezcan hombro con este proyecto. Pero también estamos generando lo más efectivo para combatir la desigualdad social, que es la promoción de empleos mejor pagados para nuestra gente. Hoy más que nunca, Yucatán es un gran lugar para vivir.
para invertir y para construir juntos el renacimiento maya que tanto se merecen nuestros ciudadanos, con una economía con rostro social, con desarrollo con justicia, prosperidad compartida y bienestar duradero para todos los habitantes de nuestro querido Yucatán. Muchísimas gracias, Presidenta, y quiero expresarle mi respaldo total, así como de mis compañeros gobernadores, ante señalamientos infundados de funcionarios estadounidenses, pues usted ha sido promotora constante del diálogo, de la paz y el respeto mutuo entre las naciones. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Gracias. Gracias. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Difícil hablar después de tanta cerveza que nos van a estar produciendo y vendiendo. Yo estoy el día de hoy muy contento porque vengo representando a la Asociación Mexicana de Parques Industriales, una asociación con la que yo he trabajado toda mi vida profesional y a la que le tengo especial cariño. La Asociación Mexicana de Parques Industriales tiene una enorme responsabilidad. Tenemos 39 años de existencia y a nosotros nos toca capturar toda la inversión en manufactura que llega a nuestro país. No hay nadie que llegue a nuestro país queriendo fabricar algo que tenga un establecimiento informal. El 100% de nuestra actividad es formal. Nosotros contamos con 143 asociados y representamos el 95% de la actividad industrial. 477 parques industriales que están en 28 estados del país. Prácticamente en todos lados, en todos los estados tenemos parques industriales. Cuando comenzó esta administración, por primera vez nosotros fuimos buscados para tratar de lanzar algo que para nosotros fue música para nuestros oídos. Recordábamos 100 nuevos parques, señora Presidenta, y por realmente el entusiasmo de este apoyo que estamos recibiendo de las autoridades, combinado con el entusiasmo que hay de los inversionistas internacionales, nos está haciendo avanzar a pasos realmente más eficientes de lo que nosotros esperábamos hacia adelante. De octubre a la fecha, nosotros hemos lanzado ya 13 de este programa de 100 parques industriales que realmente van a acabar siendo 116. Los 4,000 inquilinos que ya tenemos hoy son una fuente de actividad para lanzar las nuevas inversiones, pero también estamos observando inversiones que vienen fundamentalmente en los Estados Unidos. 44% de la actividad que nosotros tenemos viene de los Estados Unidos. También tenemos muchos clientes que lo que buscan fundamentalmente es la mano de obra mexicana. El perfil demográfico que tiene México nos sitúa en una situación de ventaja competitiva contra muchos otros países, no solo por nuestra ubicación geográfica, sino por esta mano de obra. Y yo los invito a que visitáramos, por ejemplo, Ciudad Juárez, cuando la hora pico es a las 5 de la mañana. Cada uno de los edificios que está ahí tiene 2,500 trabajadores que trabajan 3 turnos durante los 365 días del año y que como buenos mexicanos no se rajan. En el Plan México nosotros estamos alineados, necesitamos invertir en infraestructura y a través del secretario Ebrard estamos teniendo mesas de diálogo permanentes para entender cuáles son los requerimientos de electricidad, cuáles son los requerimientos de seguridad, de agua, de carreteras, etcétera, y tenemos un diálogo que yo debo de calificar como nunca lo habíamos tenido. Es extraordinaria, gracias Marcelo, esta interacción que se nos da, se proponen planes, se trabaja, hay mesas en las que los problemas se pueden abordar y eso indudablemente facilita nuestro trabajo. Hoy quiero decir que la Asociación Mexicana de Parques Industriales está más activa que nunca. Sesionaremos la semana que entra
nuestra reunión trimestral en Guadalajara. Tenemos más asociados que nunca, tenemos más clientes que nunca, y yo estoy confiado de que la situación esta de incertidumbre de los aranceles pronto será resuelta, porque soy testigo de la forma en la que se está trabajando activamente de nuestro lado para llegar a soluciones razonables, y estoy convencido que superaremos nuestra meta. Ese es nuestro compromiso de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Nuestros asociados les mandan a todos ustedes saludos y la confianza de que seguiremos invirtiendo en México. Muchas gracias. El monto de los parques que se están anunciando, que ya están entrando en operación, es de $626 millones, y el monto de los parques que tenemos por delante va a ser muy cercano a los $5,000 millones. Esto incluye exclusivamente el desarrollo que nosotros llamamos horizontal, es decir, la tierra más la infraestructura, independientemente de la inversión que se haga verticalmente en cada uno de los edificios que vamos a construir, y esto se hace en forma gradual conforme se va aceptando y conforme se va absorbiendo el parque. Bueno, si les parece, hacemos preguntas sobre este tema y después ya pasamos a la otra. Despedimos a nuestros invitados y luego pasamos al siguiente tema. Entonces, sobre el tema, a ver aquí. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Yo quisiera conocer, hoy, presidenta, empieza la cuenta regresiva para el Mundial, la Copa Mundial del Mundo 2026. Entonces, quisiera conocer si el invitado de Heineken tiene planeado alguna inversión en relación al Mundial, y también si en el Plan México, secretario, se han pensado en inversiones relacionadas con este tema tan importante para el país. Sí. Bueno, no sé si Heineken quiere contestar algo sobre eso. Pues el Mundial, como saben, es un momento importante para el país, para todos los países. Entonces vamos a participar activamente en las actividades que sucedan alrededor del Mundial, pero no somos el patrocinador principal. Sí está incluido, por supuesto, pero quizás sería materia, cuando lo disponga la presidenta Sheinbaum, de exponerlo junto con la Secretaría de Turismo, porque son muchas cosas las que sí están previstas, claro. Y también en el tema de estas inversiones, yo quisiera conocer, presidenta, y también el director de los parques industriales, ¿qué características han tomado en consideración que puede tener México y el trabajador mexicano para que otros países volteen a vernos y estén invirtiendo con nosotros? Yo creo que acabas de tocar un punto fundamental, porque hay gente que piensa, y está mucho en el discurso que está en el aire, de que los empleos se deben ir a Estados Unidos, cuando el perfil demográfico de México es el que realmente permite el que haya este tipo de empleos. La edad promedio en México es de 29 años y nuestros jóvenes están deseosos de tener un trabajo formal, en muchos casos con una empresa multinacional, donde van a tener prestaciones, donde van a tener desarrollo, donde van a tener la oportunidad de crecer en la organización y donde van a tener la oportunidad probablemente de viajar. Es decir, la propuesta que hay para nuestros jóvenes de trabajar adentro de estos procesos de manufactura que cada vez tienen mayor valor agregado es mucho mayor que la que mucha gente se imagina. En Estados Unidos, independientemente que es un país con un perfil demográfico mayor, ellos están en 41 años de edad, los jóvenes americanos no están interesados en este tipo de trabajos. Entonces, la solución automática es automatizar las plantas. Si nosotros automatizamos las plantas, pues realmente la generación de empleos es menor. No quiero decir que nuestras plantas no estén cada vez con mayor tecnología y más automatizadas,
pero nosotros estamos tomando ventaja de esa existencia que hay de jóvenes mexicanos deseosos de trabajar, con una posibilidad de desarrollar un empleo formal. Y eso las empresas americanas cuando llegan a México se quedan realmente sorprendidas. Cuando se habla de resolver esto en algún otro país, pues yo he retado, oye, pues ¿qué otro país, no? Aparecen nombres como Vietnam o como Taiwán, los países de Centroamérica, independientemente que están queriendo seguir nuestro modelo en orden de magnitud, son de mucho menor tamaño que nosotros. Y países como Taiwán o Vietnam, que están muy activos en ese sentido, pues tienen una desventaja de uso horario, tienen una desventaja de ubicación, tienen una desventaja cultural, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos una forma de trabajar natural con los americanos y eso pues es algo que las empresas que vienen a México se quedan sorprendidas. La mano de obra es una de nuestras grandes ventajas que tenemos en este país. Sobre el tema, a ver acá. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidenta, invitados. La primera pregunta sería para el señor Oriol. ¿Sí? ¿Cuál sería la producción que se contempla en nuestra nueva planta? Y si ya se contempla colocar el sello Hecho en México en los productos. La capacidad inicial de la planta va a ser de 4 millones de hectolitros. Está previsto que pueda llegarse a duplicar en un futuro, dependiendo de las necesidades de volumen, pero la salida inicial sería con 4 millones. Para que tengas una idea, ahora mismo la compañía está vendiendo más de 35.000 millones, entonces es una ampliación importante. Y sí, los productos, pues estamos trabajando con el secretario, como comentábamos antes, con todas las marcas del grupo Heineken para poder llevar el sello de Hecho en México. También preguntarle, al norte del país pues existe esta crisis hídrica, ¿no? Esta sequía, y pues bueno, también hay algunas plantas por parte de la empresa al norte. Específicamente, si contemplan con esta apertura el cierre de estas industrias debido a esta crisis hídrica, específicamente la de Meoqui en Chihuahua. Mira, no pretendemos ahora mismo cerrar ninguna de las plantas, esto es una ampliación de la capacidad de la compañía, pero déjame comentarte un poco de Meoqui, ¿sí? Meoqui es una planta relativamente nueva que opera con los mayores estándares de eficiencia de uso de agua del mundo. O sea, es la mejor planta que tenemos dentro del circuito, tanto nosotros como que supera por mucho, el estándar mundial son 3,4 litros de agua por litro de cerveza, Meoqui opera con 1,7. Entonces es una de las plantas más eficientes que tenemos dentro del circuito. Gracias. Y para, en este caso, gracias señor, y también para el tema de los parques industriales, si me permite conocer cuáles serían las principales ciudades que muestran, en este caso, las industrias, el interés pues que muestran las industrias, si nos podría comentar, y en este caso, ¿cuál sería la inversión en estas principales ciudades? Sí, tenemos como que dos grandes sectores en nuestra actividad. Uno de ellos está ligado con la parte logística, que es el consumo y el comercio electrónico, y la otra parte está ligada con la manufactura. La manufactura, la actividad se centra fundamentalmente en el norte del país. De los parques que estamos anunciando el día de hoy, están en Baja California, están en Chihuahua, están en Nuevo León, están en lo que nosotros llamamos la Ciudad de México y sus alrededores, que incluyen el estado de Hidalgo, incluyen el estado de México y el estado de Jalisco. Los sectores en los que están abriendo operaciones están ligados fundamentalmente con la industria aeroespacial, con la industria automotriz, autopartes, con la industria médica y con el tema logístico, que es el que está más vinculado a la parte de consumo. La inversión que se hace para las naves de logística es diferente a la inversión que se hace en manufactura. La manufactura requiere mayor infraestructura eléctrica porque generalmente viene acompañada de equipos y maquinaria para favorecer la eficiencia de la operación.
Y la parte logística está mucho más destinada a las grandes operaciones, los americanos les llaman fulfillment, que es donde llenan todas las cajas que nos llegan a nuestra casa cuando pedimos en comercio electrónico, pero son grandes almacenes donde realmente es impresionante cómo se identifican millones de artículos que se encuentran dentro de cada uno de estos edificios. ¿Alguien más sobre el tema? A ver, acá de este lado, Hanna. Una y una. Sí. Cerramos. Sí, buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar a la empresa, ¿por qué seguir invirtiendo en México? Esto lo pregunto, ¿qué tanta confianza, qué tanta sustento hay en las políticas actuales? El Plan México, todo esto que se está llevando a cabo y que se ha estado informando. ¿Por qué seguir invirtiendo? Si hay confianza, ¿qué es lo que está leyendo la empresa de lo que está sucediendo en México en el tema económico? Gracias. Pues mira, primero, como te comenté, la empresa orgullosamente cumple 135 años. En esos 135 años, la operación de México es una de las operaciones más importantes, si no la más importante, a nivel mundial para el grupo, tanto por el tamaño, tanto por la escala, como por las capacidades del equipo que tenemos acá. Entonces, vemos realmente México como un país estratégico, como un país que tiene un gran potencial, nos sentimos cómodos con la certidumbre que tenemos acá y es por ello que estamos haciendo una apuesta de futuro para los siguientes 4 años para invertir esos 2.750 millones. Estamos plenamente convencidos. ¿Podría especificar más en el tema de los empleos, detallar más tanto actual, proyecciones de generación? Mira, nosotros actualmente tenemos 18.000 colaboradores en todo el grupo de Heineken México, en todas las operaciones que te comenté. En la operación que vamos a abrir en el municipio de Canacín, vamos a tener 300 empleos directos, 2.500 indirectos y aproximadamente más de 2.000 empleos temporales que van a suceder durante la construcción. Y en el tema de la exportación y la venta tanto en México como la parte estratégica a nivel mundial, ¿hacia qué regiones y cuáles serían las cantidades? Fundamentalmente estamos exportando para Estados Unidos. O sea, al final nosotros la mayor parte de la capacidad de las plantas que tenemos son para surtir el mercado nacional. Este es el 4º país a nivel mundial en consumo de cerveza, muchas cervezas que tenemos que fabricar para acá, entonces hay una parte pequeña de nuestro volumen que mandamos a Estados Unidos. Y por último, preguntarle sobre cuando llega una empresa, una nueva planta a algún estado, alguna comunidad, algún municipio, pues también se busca localmente el tema del beneficio y la gente se pregunta también, ya hemos escuchado al gobernador de Yucatán, pero yo quisiera preguntarle más en el tema de las comunidades a nivel local, ¿cómo Heineken está viendo esto de mejoramiento de a dónde va a llegar el entorno, estar bien con la comunidad en términos generales? Porque generalmente este tipo de empresas pues también viene con el consumo del agua. Ya usted ha dicho sobre la eficiencia, sobre este tema, pero ¿qué más pudiera dar para la propia comunidad, además del empleo, de todo esto, para el entorno y el desarrollo integral a donde llega Heineken? Muchas gracias. Gracias. Mira, pues hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador para poder asegurarnos de que esta planta tenga el impacto adecuado en la comunidad donde vamos. Entonces, como te comenté, somos la primera empresa que ha podido hacer una consulta con las comunidades antes de empezar la inversión para escuchar las inquietudes, para escuchar cómo podemos construir juntos. Y de la misma manera, de la mano del gobernador, estamos en contacto con la proveeduría local para poder ver cómo beneficiamos además todo el sourcing local y aprovechar la infraestructura que ya se está construyendo en el sureste. Muchas gracias. Sí. A ver, el último acá. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Hoy de Grupo Cantón. Para el caso de parques industriales, sí me gustaría preguntarles, en este caso, ustedes qué
¿cómo van a trabajar? Me voy a sentar por el tiro. ¿Ustedes cómo van a sumar el talento de jóvenes? ¿Cómo se trabajaría en este caso, bueno, tomando en cuenta el modelo que estaba mostrando la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto del Grupo, del Grupo México, en el sentido de sumar industrias, sumar universidades, sumar todo lo que hay alrededor precisamente de estos polos de desarrollo? ¿Cómo se estaría trabajando? ¿Empleos generados, etcétera? Es una buena pregunta porque hoy por hoy no podemos pensar en todas estas inversiones si no somos conscientes de nuestro medio ambiente, si no somos conscientes de nuestra comunidad y si no somos conscientes de un buen gobierno corporativo. Puntualmente respondiendo a la pregunta, lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que llegamos y desarrollamos un nuevo parque, se tiene una acción muy de la mano con el gobierno municipal y lo que estamos pretendiendo es con el gobierno municipal desarrollar programas, con los diferentes gobiernos municipales desarrollamos programas de capacitación de forma tal que nuestros clientes nos digan qué tipo de habilidades se requieren, ponemos en marcha trabajos de capacitación y los enfocamos directamente a la comunidad en la que nosotros estamos trabajando. Es decir, no queremos hacer un parque en el que necesariamente los empleados tengan que recorrer 50 kilómetros todos los días para llegar a trabajar. Queremos ser el mejor vecino de la comunidad a la que llegamos y qué mejor manera de ser un buen vecino que tratando de capturar la fuerza laboral, dándole trabajo a la misma gente que vive dentro de la comunidad. Ese es un programa bien interesante y que está dando buenos resultados y estamos teniendo un trabajo también de la mano con la Secretaría de Educación en este respecto. En este caso, pero ¿cuántos jóvenes son los que ustedes planearían incorporar? ¿Qué municipios serían los, bueno, si nos puede mencionar cuáles serían los municipios que estarían incluidos, de qué estados? Y bueno, y también en el caso de Heineken, ¿por qué apostarle al sureste? Eso sería todo. Muchas gracias. Los municipios son innumerables, además de los estados que yo mencioné, debo de hacer mención de que hay actividad. Por primera vez estamos viendo una tendencia a que hacia el sur del país haya una actividad y eso es algo que desde la administración anterior se había venido luchando. Es un proceso como cuando se va llenando una cubeta, se llena esta cubeta y pasa a la siguiente cubeta, pero yo creo que ya estamos comenzando a ver eso. El proyecto interoceánico es algo que va a venir a detonar esto. Entonces, pues prácticamente nosotros tenemos actividad en 28 estados y en cada uno de esos estados hay varios municipios. Yo te diría que realmente el foco que se da es donde los clientes quieren estar y algo que se menciona poco es que los clientes quieren estar donde sus proveedores están. Por eso es muy difícil querer detonar un nuevo polo de desarrollo o no es fácil decir tráiganme los trabajos para acá. Porque no solo me tengo que llevar a la gran armadora de automóviles, sino me tengo que llevar a 180 proveedores que ellos tienen y a los proveedores de los proveedores. En México llevamos más de 30 años desarrollando toda esta infraestructura y esta infraestructura, el 44% de ella es de origen estadounidense. Entonces está muy interesante toda la complejidad de la cadena de suministros, pero no me quiero extender. ¿Perdón? ¿Tiene algún dato específico de la inversión en el interoceánico? El ahorro, sobre todo del transporte usando el Tren Maya. Yo lo que diría del interoceánico es algo que hace algunos años no existía en los planes de inversión y hoy una parte muy importante de nuestros asociados está considerando y está haciendo análisis. Es un proyecto que técnicamente tiene mucho sentido fundamental. El transporte de mercancías se favorece en forma significativa y no es algo que va a florecer de la noche a la mañana, pero es algo que ya está comenzando a darse. No tenemos aún cifras específicas, pero yo creo que muy pronto las podemos anunciar. Aquí estaremos en contacto con el secretario Ebrard
transmitírselas. Estimado ¿Porcentaje de? ahorro en transporte con el interoceánico. Pues hay que hacer un análisis comparativo con el Canal de Panamá, que es la alternativa. Mucha de esta mercancía, recordemos que va hacia los Estados Unidos. Nosotros estamos más cerca de los Estados Unidos que Canadá. Tendríamos la ineficiencia de subir, que Panamá, perdón, tendríamos la ineficiencia de descargar barcos, cargar ferrocarril y luego descargar barcos, pero eso actualmente ya se hace en Panamá dependiendo del tipo de mercancías. Entonces, es un proyecto que fundamentalmente, estructuralmente hace sentido y que yo creo que hay que seguirlo trabajando para que florezca. Bueno, si les parece, cerramos el tema y pasamos a otros. Nos despedimos. ¿Algo más, Marcelo? Bueno, entonces nos despedimos de nuestros invitados y pasamos a lo siguiente. Muchas gracias. Vénganse para acá para la foto. Bueno, ahora sí pasamos a otras preguntas. Adelante. Muy buenos días, Presidenta, Secretario de Economía. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. El primer tema que me gustaría, que quiero preguntarle, Presidenta, es sobre las declaraciones de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, pues que la acusó de que usted supuestamente llamó a que se manifestaran de manera violenta. Otro tema que va relacionado es que la oposición, senadoras de oposición, no quiero dar el nombre, no es importante, pero sí están difundiendo una campaña y descontextualizando lo que usted dijo sobre lo de las remesas. Lo están usando pues prácticamente en su contra y haciéndole pues esta campaña a la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem. ¿Qué opinión le merece? Sí, qué bueno que lo preguntas. En esto, como en todo, y en particular en nuestra relación con Estados Unidos, siempre hay que tener la cabeza fría y valorar siempre todo en su justa dimensión. Vamos a hacer como un recuento. Hace cerca de un mes, más o menos, quizá un poco más, el Congreso de los Estados Unidos presentó una iniciativa que tiene que ver con el presupuesto de los Estados Unidos. Entre otras cosas, planteó ahí poner un impuesto a las remesas a todo el mundo, no solo a México, sino a todo el mundo. Ustedes saben que las remesas pues son importantísimas para el país, son la principal fuente de divisas. El año pasado fueron 64,000 millones de dólares. Pero además de ello, pues es muy importante para las familias mexicanas y para las familias mexicanas que están en Estados Unidos. Es una manera de solventar los gastos de las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, y es la ayuda solidaria que dan familias mexicanas en Estados Unidos, trabajadores honestos, a sus familiares en México. A partir de ahí planteamos nosotros que no era justo. Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992, y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Repito, es una propuesta que no solo era para México, sino para todo el mundo. Ahí planteamos una estrategia. Y sí, planteamos una estrategia para movilizarnos, en muchos sentidos, siempre de manera pacífica. Por ejemplo, fueron 2 veces una comisión del Senado
de todos los partidos políticos. Primero a ver a los congresistas y después a ver a los senadores, republicanos y demócratas, para explicar pues que esta era una situación que no beneficiaba a Estados Unidos y no beneficiaba a México. ¿Qué otra cosa hicimos en esta movilización? Públicamente, aquí lo dijimos, llamamos a que, sobre todo quien tiene doble nacionalidad, pues le escribiera a sus senadores para decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a las remesas. El propio embajador de México en Estados Unidos estuvo pues muy activo, hablando incluso con empresas remesadoras. Entonces, se hizo de manera pacífica, repito, por todos los partidos políticos, pues una movilización pacífica para hacer saber a los congresistas de Estados Unidos que no estábamos de acuerdo con ello. En la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se le planteó que estábamos haciendo este trabajo, que considerábamos que era muy importante porque no estábamos de acuerdo, y él le pareció muy bien que se desarrollara este esquema. 3 semanas después, completamente en otro momento, ocurre el viernes, como bien lo relató aquí el secretario de Relaciones Exteriores, 2 redadas principalmente por parte del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles. Una en un Home Depot y otra en un centro textil. Ahí pues hay detenciones de ciudadanos, entre otros mexicanos, de connacionales. Desde el primer momento estuvo en contacto el Consulado de México en Los Ángeles con los mexicanos allá. Esto desata pues una serie de movilizaciones, en particular en la ciudad de Los Ángeles. El domingo, esto ocurre el viernes, el domingo viene yo catalogué como provocación hace 2 días, en donde hay 2 escenas con banderas mexicanas, una en una motocicleta y otra encima de una patrulla incendiándose, que yo dije tal cual, parecen más provocaciones que otro tipo de acciones. Desde el primer momento nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con las redadas como forma de atender a los migrantes en Estados Unidos, y tienen todo el apoyo de los consulados. Pero siempre llamamos, es decir, nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás, en toda nuestra vida. Y están estas 2 escenas, y en ese momento, ese mismo domingo, personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena, esa misma noche. Al otro día aquí decimos absolutamente falso, estamos en contra de cualquier acción violenta, nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable. Primero, porque es falso. Segundo, porque es antipatriota. Porque ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos? Hay otras personas que no están de acuerdo con nosotros, como por ejemplo León Krause, que se fue a Los Ángeles a entrevistar a ciudadanos estadounidenses
de familias mexicanas a defender a los mexicanos y a decir, aquí no hay acciones violentas, son pacíficas. Y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero reconocemos que está defendiendo a los mexicanos en Estados Unidos. Pero estas otras personas suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto. Y de ahí se retoma por algunas otras personas en los Estados Unidos. El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues de inmediato dijimos, es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor. Entonces, ¿qué le corresponde a todos los mexicanos? A todas y a todos. Defender a nuestros compatriotas, ayudarles. Y estas declaraciones, pues la verdad, completamente fuera de contexto, mentirosas, haciendo uso de una declaración semanas antes que tenía que ver, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles, para actuar en contra, no de la presidenta, de México. Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de fuera. Entonces, primero, nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos. Segundo, hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría, en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos. Y tercero, el papel que deberíamos estar jugando todos los mexicanos y mexicanas es de la defensa de nuestros connacionales allá, que están viviendo una situación difícil. Y nosotros, por todas las vías diplomáticas, como siempre lo hemos hecho, y como lo haremos hoy en la reunión con el ex embajador de Estados Unidos en México, hoy subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues a decir que los mexicanos allá son personas honestas, trabajadoras, y que requieren pues un reconocimiento, porque además Estados Unidos los necesita para su economía. Y a quienes están incitando a estas falsedades, pues mejor que se pongan a defender a México y a los mexicanos que están viviendo una situación difícil. Presidenta, para terminar con este tema, preguntarle si va a mandarle una carta al gobierno del presidente Donald Trump o a la secretaria de Seguridad. Pues hoy vamos a recibir al Departamento de Estado, la representación del Departamento de Estado, y ahí tocaremos este tema. Por otro tema, Presidenta, que tiene que ver con América Latina, tiene que ver con la expresidenta de Argentina. Sí, toda nuestra solidaridad con Cristina Kirchner. Es un asunto más político desde nuestro punto de vista y tiene nuestra solidaridad. Los medios de comunicación de Argentina mencionaban que México, Brasil, Chile y Colombia iban a hacer un comunicado conjunto, preguntarle si esto es verdad. Para respaldar no hemos, no he estado en contacto en este momento, pero pues se lo plantearía al secretario de Relaciones Exteriores. En otro tema ya capitalino, ayer que se presentó el informe de seguridad aquí en Palacio Nacional, también se presentó por parte de la jefa de gobierno Clara Brugada y destacó dos datos que quiero comentarle. La jefa de gobierno informó que en mayo los delitos de alto impacto disminuyeron 11% en relación con el mismo mes de 2024 y 65.7% respecto a 2019. Otro dato que da la jefa de gobierno es que en cuanto a homicidios dolosos hubo una reducción de 64% frente a mayo de 2019 y una reducción de 33% de mayo de 2024 al mismo periodo de 2025.
preguntarle su opinión pues, sobre estos resultados que da a conocer la jefa de gobierno. Pues lo he dicho, Clara está haciendo un gran trabajo al frente de la ciudad en todos los temas y en particular en el tema de seguridad. Y ahí estamos en el gabinete de seguridad de la ciudad, están también las fuerzas federales apoyando en todo lo que se requiere. Muchas gracias, presidente. Gracias. Adelante. Ahí está la compañera primero, perdón. Buenos días, presidenta. Preguntarle si nos puede detallar la agenda que va a abordar hoy con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, además de los temas que ya había comentado ahorita. No hay una agenda predeterminada, esencialmente es una plática. Se planteó originalmente para poder preparar una visita que tuviera el secretario del Departamento de Estado a nuestro país, pero pues ahora, y dado la reunión del G7, pues vamos a hablar también del marco de la conversación que tendríamos con el presidente Trump. ¿Y se mantiene entonces esta posible reunión con el presidente Trump? Sí, hasta el momento sí, hasta el momento sí. Ajá, y también preguntarle si tiene un corte de la atención a la comunidad mexicana allá en Los Ángeles, cuántas personas han sido detenidas, a cuántos se les ha brindado atención y sobre todo que estas protestas se están extendiendo a otras ciudades estadounidenses. Sí, son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles y pues también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requieren. Ajá, presidente, y también comentarle, en el Heraldo de México se publicó… Por cierto, hay que decir, porque hay de esta situación hay detenidos no solamente mexicanos, hay de otras nacionalidades y también muchos estadounidenses. Ajá, presidente, y también preguntarle, en el Heraldo de México se publicó una encuesta en la que el 77% de la población está de acuerdo con su trabajo, si nos puede regalar una opinión al respecto. Pues sí, a ver, ponlo para que… Salió ayer, ¿no? Sí, salió ayer. Mientras uno esté cerca de la gente, defendiendo en lo que cree, la gente nos va a apoyar, porque nosotros apoyamos al pueblo. Eso es algo que nos sostiene, nos va a seguir sosteniendo, porque nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Muchas gracias, presidenta. Acá, es que tú, como ya preguntaste, ya. Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. En estos momentos, con todo lo que ha estado pasando desde hace semanas con tema aranceles, remesas, mesas y demás, ¿cómo califica en estos momentos la relación entre México y Estados Unidos? Mira, le voy a pedir aquí al secretario de Economía, ¿por qué no platicas un poco la relación que hay allá, las pláticas que se tienen, para que también todos conozcan pues en qué ambiente se dan estas pláticas que estamos teniendo relacionadas con los temas comerciales? Gracias. Con su permiso, presidenta. Bueno, con mucho gusto, claro que sí. De hecho, en este momento, ayer y hoy, tenemos un equipo en Washington y tenemos reuniones prácticamente cada semana. Yo he viajado, salvo una semana, casi cada semana. Entonces, ¿qué diría? Bueno, toda la conversación comercial, hay buena comunicación, hay una relación cordial, firme, no quiere decir, el que sea cordial no quiere decir que estés de acuerdo en todo, ¿verdad? Hay diferentes puntos de vista, obviamente nosotros tenemos nuestros argumentos, acero, aluminio, muchas materias, tomate, otras posibilidades para México también. Hay una parte que son aranceles, pero hay otra parte que son la economía que va a venir, las nuevas posibilidades que tiene nuestra economía junto con las de Estados Unidos. Entonces yo diría, en síntesis, hemos ido avanzando paulatinamente conforme nos lo ha instruido la presidenta. Tenemos una buena comunicación, yo diría una relación cordial con tanto la Secretaría de Comercio como USTR, como la subsecretaria del Tesoro que tiene a su cargo los aspectos comerciales, y en todos lados hemos encontrado respeto para México y para nuestra presidenta.
O sea, hasta hoy yo no he visto una actitud distinta. Cada quien con su punto de vista. En eso es en lo que vamos ahorita. Gracias. ¿Y la relación política? Nosotros tenemos que buscar siempre una buena relación con Estados Unidos. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, somos socios comerciales, con sus momentos, pero tenemos que buscar siempre una buena relación. Nuestras economías están muy integradas y en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y en México viven cerca de 1 millón de estadounidenses. Entonces siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya subordinación. Lo que buscamos siempre es una relación como iguales. Y frente a una declaración como la de ayer, pues por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de Estados Unidos. Nuestros pueblos, nuestras naciones tenemos que buscar siempre la mejor relación. Ninguno de los dos nos vamos a ir a ningún lado. Somos vecinos por siempre. Entonces, eso es lo que tiene que buscar la presidenta de México. Claro, siendo firme en aquello que consideramos injusto o en lo que no estamos de acuerdo. Y hasta ahora hemos avanzado en muchos temas, en otros buscamos seguir avanzando. Entonces hay que buscar siempre eso. Después de la respuesta que usted le dio a la secretaria Cristina Noem, ¿recibió usted alguna disculpa por parte de ella o por parte de alguien de su equipo? Hubo o bien una publicación que hay que decirlo, además el embajador de Estados Unidos en México ha sido un muy buen canal y sus publicaciones han sido de mucho respeto. Él ayer subió una publicación y el día de hoy pues tenemos la reunión con el subsecretario del Departamento de Estado, que conoce mucho México porque fue pues el embajador cuando estuvo en su primer periodo el presidente Trump. Entonces lo que tenemos que buscar pues es evitar cualquier malos entendidos, cualquier malentendido y avanzar en la relación, siempre defendiendo al pueblo de México, nuestra soberanía y buscando la mejor relación posible. Presidenta, justamente en este tenor de no confrontación, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, se burló de un senador estadounidense. Ayer hubo intercambio de mensajes a través de redes sociales. ¿Sería prudente que los funcionarios, los legisladores, en lugar de estar confrontándose, hicieran llamados más bien a la conciliación o trataran de conciliar? Pues es que todo el mundo se serene, no ayuda la confrontación. Podemos no estar de acuerdo, nadie, nunca vamos a estar de acuerdo en todo, y hay momentos pues de mayor dificultad en la relación y momentos de menor dificultad, y lo que tenemos que buscar pues siempre es la protección del pueblo de México y el bienestar de nuestra nación. Ese es el papel de todo representante popular. Evitar este tipo de confrontaciones. Evitar las confrontaciones, sí. También preguntarle, ¿con qué otros ministros o con qué otros presidentes estaría usted pensando reunirse en Canadá? Les informo, si les parece, el día de mañana, cómo está la agenda para que ustedes la conozcan. Gracias. Y en otro tema, en una revisión de contratos que hizo el diario 24 Horas, encontramos que sigue el régimen de subcontratación o de outsourcing para diversas dependencias del gobierno federal, Conagua, Cenegas, Banco del Bienestar. Usted había platicado que ya había un programa piloto justamente para ver el tema de cooperativas y ver de qué otra forma. ¿Cómo va este programa y si van a continuar estos temas de subcontratación?
Sí, lo que hay que no es legal completamente Servicios es la especializados, contratación de servicios de personal, muchos de ellos de limpieza y algunos otros servicios que está permitido por ley. Lo que nosotros hemos buscado primero es que se cumplan todas las condiciones laborales de quienes trabajan a través de estas empresas en edificios gubernamentales. Y en particular en el caso de la limpieza hemos ido avanzando en formar cooperativas de mujeres, porque son principalmente mujeres, no solo, pero principalmente mujeres, de tal manera que sean las cooperativas las que sean contratadas y ellas desarrollen sus propias capacidades, más que como empleadas, como parte de una cooperativa que les dé mejores condiciones para su contratación. Entonces ha ido avanzando este proceso de formación de cooperativas y Katy Monreal es quien está a cargo de este trabajo y la invitamos un día para que pueda platicar el avance. Y ya por último, de mi parte, Presidenta, entonces usted no ve ningún riesgo en la cancelación de la posible reunión entre usted y el presidente Donald Trump, por un lado, y por el otro, ya no habría un llamado a movilizarse. A ver, es que el llamado a la movilización es de distinto tipo, como lo dije. O sea, que vayan los senadores de todos los partidos políticos a Washington a hablar con los senadores republicanos y demócratas es una forma de movilización. Que los mexicanos, estadounidenses escriban cartas a sus senadores es una forma de movilización, porque nosotros incluso, y eso es muy importante, esto lo mencionamos en las conversaciones con los distintos secretarios que se tienen conversaciones, porque Marcelo tocó este tema con el secretario de Comercio, Lutnick, diciendo, oye, vamos a entrar en contacto con los senadores de Estados Unidos porque no estamos de acuerdo con esta situación y nadie manifestó algún problema en relación a ello. Entonces, movilizarse tiene que ver con todo esto. No y en algún momento, sí, pero además no era en Estados Unidos, en todo caso era en México. Pero siempre de manera pacífica, siempre de manera pacífica. Esta tergiversación de que una declaración hace 3 semanas tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, pues no tiene absolutamente nada que ver. Y es tergiversar, porque quien sube estos posteos en sus redes sabe que es mentira. Están mintiendo deliberadamente. Mintiendo deliberadamente. Entonces, en vez de defender a las y los mexicanos, como otros, algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero que hablaron de la solidaridad con las y los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionada con las redadas, confundir a quien lee sus posteos, pues es de muy mala fe y además no es un asunto de crítica a la presidenta, pues es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos. Por eso digo que es antipatriota, porque más allá de que no estén de acuerdo conmigo, que tienen todo su derecho y para eso hay oposición, pues el problema es que están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México. Y eso es antipatriota. Pero que entonces ya no salgan a las calles. Las y los mexicanos allá tienen derechos. Tienen derecho también a manifestarse pacíficamente. ¿Qué dijimos nosotros desde el principio? No caer en ninguna provocación. Y hay muchísimos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, es más, la mayoría son mexicanos y son estadounidenses. Siempre dijimos no caer en provocación, cuidarse, y al mismo tiempo nosotros por todos los canales diplomáticos decir que no estamos de acuerdo con que haya maltrato
a nuestros ciudadanos allá que trabajan dignamente y honestamente y que ayudan a la economía de Estados Unidos y a la economía de México. Gracias. A ver, acá. Muy buenos días, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lord Molécula. Primero, pues agradecerle al secretario de Comercio, a los empresarios por esta inversión, esta confianza en nuestro país, porque pues estas inversiones, al igual que el Tren Maya, el corredor interoceánico, pues son barreras para, desde mi punto de vista, frenar la migración y hacer que mexicanos no busquen el sueño americano en Estados Unidos y pues centroamericanos también puedan encontrar un empleo en nuestro país. Gracias, secretario, y gracias a los empresarios que ya no están aquí. Inicio con mi primera pregunta, señora presidenta Cona. La secretaria de Seguridad del Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, equivocadamente y falsariamente ha dicho que usted adelantó o alentó las protestas violentas en Los Ángeles. Leo Zuckerman también dice ayer en un programa de radio que usted cometió el error y que incitó a los mexicanos en los Estados Unidos a que hicieran estas manifestaciones violentas. En estos momentos de tensión, presidenta, le recuerdo las palabras de aliento y de defensa de la patria del presidente Benito Juárez. Cito y dicen así: México es tan libre y tan soberano, tan independiente como los más poderosos de la tierra. Que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos de legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Ante este planteamiento, presidenta, le pregunto, ¿considera usted que le quieren echar la culpa de estos movimientos violentos en Los Ángeles y en Estados Unidos? Y en este mismo sentido, ¿tiene caso una reunión con el presidente Donald Trump cuando han ofendido a la presidenta de México y al pueblo de México? Primero, ayer contestamos que es falso. Hoy explico cómo quieren confundir de una declaración de hace 3 semanas que tiene que ver con impuestos a las remesas, que además nunca se convocó, jamás, porque no creemos en ello, a nada violento ni provocador, con lo que ocurrió el día domingo en Los Ángeles. Que además habría que ver cómo se dio eso. Hay muchas publicaciones en las redes de estas fotografías, cómo es que se dieron. O sea, que también hay que analizarlo, que parecen muy provocadoras, de mucha provocación. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada, absolutamente nada. Tan se movilizó el Senado de la República que todos los partidos políticos fueron a Estados Unidos a hablar con los senadores republicanos y demócratas para decirles que no estamos de acuerdo con el impuesto a las remesas, que afecta a Estados Unidos y que afecta a México. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Ahora, no estamos de acuerdo con las redadas, también lo decimos, que afectan a las y los mexicanos que trabajan digna y honestamente. ¿Cuál es el problema? Un grupo de personas que decide publicar en sus redes sociales una mentira. Una mentira. Mexicanos que ya no tienen prácticamente apoyo de la gente y que lo que buscan es una confrontación de México con Estados Unidos. Es una irresponsabilidad tremenda. Nosotros
Siempre vamos a defender a los mexicanos en Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas. Pero además, las cartas que se enviaron de mexicanos allá, todo eso fue platicado en su momento con el secretario del Departamento de Estado en este marco de comunicación y de buena coordinación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar siempre los mejores canales para una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, sin subordinación, siempre como iguales y defendiendo al pueblo de México. Presidenta, tradujeron su participación del 14 de mayo en San Luis Potosí al inglés. Usted usted que habla bastante bien el inglés perfectamente, haría un mensaje en inglés para que la comunidad estadounidense pues sepa la versión y no tengan ellos traducciones de lo que usted dijo el 14 de mayo. Es que es muy claro nuestro posicionamiento aquí, y desde aquí se ve a todo el mundo. No, el pueblo de México en Estados Unidos, o los mexicanos en Estados Unidos lo saben, y quien está mal informando, pues está mal y tiene que informar adecuadamente. Y repito, el papel de las y los mexicanos hoy, siempre, pero en particular ahora, es el apoyo a los mexicanos en el exterior. A eso es a lo que llamamos. Y hay algunos que no coinciden con nosotros y que lo hacen, y hay que reconocérselos, que no están buscando esta confrontación, pero no hay que caer en provocaciones, no hay que caer en provocaciones, porque a nosotros nos corresponde cuidar a nuestro pueblo y cuidar a la nación. En este sentido también continúa viva entonces el exhorto a la movilización si se da. Es que hay muchas formas de… Primero, estamos viviendo hoy una circunstancia muy distinta a la que vivíamos hace 3 semanas. Es una situación muy distinta a la que se vive hoy en Estados Unidos. No quisiera yo meterme a hacer una evaluación de lo que se vive ahí, que cada quien saque sus propias conclusiones. Muy distinta, completamente distinta. Y en su momento, ¿a qué llamamos en su momento? A escribir cartas a los senadores. Esa es una forma de movilización totalmente pacífica. Y estamos en contra de los impuestos a las remesas, sí estamos en contra. Y lo hemos hecho por los canales diplomáticos de informando. Informamos que iba a ir un grupo de senadores de todos los partidos de Estados Unidos, que por cierto fueron muy buenas reuniones, por lo que nos platicaron los senadores, que fueron muy receptivos a lo que fueron a plantear allá. Muchas gracias, Presidenta. La semana pasada publicamos en LM Noticias, específicamente el día jueves, en Lord Molecula, una investigación donde pues hemos identificado un caso que podría contravenir los principios básicos de legalidad, eficiencia administrativa y soberanía energética. Le comento que resulta que el gobierno de la Ciudad de México adjudicó en forma directa un contrato millonario a una empresa privada para insumos de gasolina y diésel para el parque vehicular de la Ciudad de México, patrullas, ambulancias, vehículos de limpia, transporte oficial, dejando afuera, y lo subrayo, a Petróleos Mexicanos, proveedor público que había mantenido el servicio en los años recientes, y usted lo recordará cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo a la documentación oficial consultada por LM Noticias, el contrato C-ORD.05/2005 fue otorgado el pasado 29 de mayo por la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México al consorcio gasolinero Plus SADCB con un presupuesto estimado de
1,516,776,934 pesos para lo que resta de este año, Presidenta. Esta adjudicación rompe con el modelo operativo consolidado durante 2 décadas desde la administración del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, donde el suministro de combustible se ha hecho bajo esquemas de cobertura múltiple y participación directa de Pemex. En los últimos años, Presidenta, la cobertura se logró de manera eficiente a través de tarjetas electrónicas Bienestar, con lo que los vehículos oficiales podrían cargar combustible en cualquier estación o franquicia de Pemex. La pregunta es, Presidenta, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de México decide excluir a Pemex, empresa pública del Estado, contraviniendo el principio de fortalecimiento de soberanía energética y promovido por el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Podría Petróleos Mexicanos o la Ciudad de México dar una explicación? Pues el plazo vence el próximo domingo 15 de junio para la adjudicación millonaria pues, de este contrato. Pues tiene que explicarlo la ciudad, ¿no? Aquí tengo la documentación, si gusta se la puedo dejar, sí, la investigación. Pero, pues si es un contrato de la ciudad, pues ellos tienen que dar la explicación de sus razones. Presidenta, por otra parte, hoy justo a un año de que se dé el inicio del Mundial de Fútbol, la ceremonia de inauguración, en LM Noticias recordamos que fue creada el 20 de agosto de 1998 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos. En 1968, la Agencia del Estado Mexicano Notimex. Por muchos años, sus directores de Notimex y Notimex se convirtió en una cueva de ladrones, en donde con la venia presidencial, pasaron personajes como Raimundo Rivapalacio, de 1998 a 1990, Pablo Iriart de 1990 a 1992, Enrique Aranda Pedrosa de 2003 a 2005, Alejandro Ramos Esquivel de 2013 a 2018 y la última, San Juana Martínez de 2019 al 2030. La Cámara Alta avaló 2023, ¿no? Del 2019 a 2023, perdóneme. Sí. La Cámara Alta avaló la desaparición del medio de comunicación con 59 votos a favor y 44 en contra, después de un prolongado conflicto laboral con los trabajadores un 13 de diciembre del 2023. Han transcurrido hasta el día de hoy 253 días de su administración y justo a un año de que inicie este mundial bilateral el 11 de junio, le pregunto, Presidenta, ¿su gobierno tendrá el interés y los recursos económicos para tener una agencia del Estado o será con estas conferencias de prensa, como se cubra la necesidad de información nacional y internacional de su gobierno? Bueno, son dos temas, ¿no? Uno, no tenemos pensado hacer una agencia de noticias. Y ya vamos a presentar aquí, ayer tuvimos una reunión sobre el Mundial y vamos a tener varias para poderles explicar. Es un evento internacional importantísimo, es comparado con cualquier otro evento deportivo, es el que tiene mucho mayor visualización en el mundo, son cientos de millones de personas que lo ven. Es un momento muy especial para México. Aquí va a ser la inauguración. Y estamos trabajando con los 3 gobiernos, porque va a ser en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Y no solamente son los partidos, todo lo que está alrededor de la relación con la FIFA, sino también pues todo lo que vamos a hacer alrededor del Mundial. Porque lo que queremos pues es que las 32 entidades de la República estén vinculadas, que sea un aumento de promoción del turismo y pues es un muy importante momento
de visualización de México ante el mundo. Entonces hay mucho trabajo, está trabajando prácticamente todo el gabinete, está Gabriela Cuevas, que es quien está coordinando todo el trabajo, y ya lo vamos a presentar aquí para que todos vean cómo hacer el Mundial. Finalmente, esa pregunta es para el secretario de Economía. Él en declaraciones pasadas había comentado que la revisión del TECMEC podría adelantarse a la segunda mitad de este año, ya estamos en junio. Esta revisión prevista en el artículo 34.7 es una revisión conjunta que se realiza cada 6 años después de la entrada en vigor del tratado. La pregunta para el secretario de Economía, ¿considera usted que el tratado trilateral ha perdido el hilo económico y ahora se enfoca a temas políticos? Con su permiso, Presidenta. Bueno, el tratado sigue estando vigente y de hecho es el punto de referencia principal en todas las negociaciones que tenemos con los Estados Unidos. Ese fue el criterio inclusive para fijar hasta los descuentos ahora en el caso de los aranceles para la industria automotriz. Es el punto de referencia hasta la fecha y está vigente. ¿Cuándo se inicia? La ley dice en los Estados Unidos, tiene una ley de implementación del tratado, que a más tardar la primera semana de octubre tienen que empezar las consultas, participa el Senado de la República de los Estados Unidos, tienen que hacer un proceso de evaluación del tratado, eso ya está en la ley, mes de octubre, y tiene que estar concluido para el día 1 de julio de 2026, ese es el plazo establecido. Nosotros estaremos también haciendo nuestro propio proceso de valoración, evaluación y propuesta. Necesitamos para eso tener muchos datos que hoy todavía no tenemos. Por ejemplo, ¿cómo van a quedar los aranceles con los demás países? ¿Qué va a suceder? El compromiso esencial que tenemos en este momento con los Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países. Cualquiera que sean las nuevas reglas, me refiero a aranceles. Lo sabremos pronto. Entonces, teniendo esa información ya clara en las próximas semanas, próximos meses, pues ya tendremos nuestra postura de qué vamos a proponer en este periodo que te acabo de comentar que está establecido en la ley. Repito, octubre se inicia de este año, consultas, valoración, termina 1 de julio del 26. Secretario, en ese mismo sentido y finalmente, ¿ve viable que la región pueda tener una moneda única como sucede en la Unión Europea entre estos 3 países? No lo creo. No. Gracias. A usted. Bueno, vamos a cerrar ya. Vamos con el detector de mentiras. ¿Quieres comentar? Todavía no tengo la respuesta. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Luego de las manifestaciones ocurridas en Los Ángeles, California, diversos comentaristas, caricaturistas, medios de información y hasta políticos de oposición mexicanos han emprendido una campaña de mentiras y tergiversaciones para culpar a la presidenta de haber alentado manifestaciones violentas. Quienes desde México impulsan esta mentira se unen al coro desinformador de medios y políticos estadounidenses que también la promueven y a su vez atacan con discursos de odio a las y los migrantes. La mentira une a quienes promueven la intolerancia y el odio en ambos lados de la frontera. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana.
Una operación mediática con videos, fotos, comentarios y especulaciones alimentan la mentira de que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a manifestarse en Los Ángeles y el presunto abandono del gobierno de México a los mexicanos en Estados Unidos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum alentó a manifestantes en Los Ángeles, California, por las redadas contra migrantes. Mexico's President Claudia Sheinbaum over the weekend called for protests in the U.S. ¿Qué va? ¿Qué injusticia contra los migrantes mexicanos? Primero, la presidenta Sheinbaum los impulsó a las movilizaciones y ahora, ante el caos en Los Ángeles, se lava las manos como Poncio Pilato. Se hace este llamamiento a estos disturbios que ocasionaron los enfrentamientos con la policía y las autoridades de una ciudad tan importante para los migrantes como la ciudad de Los Ángeles. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales, utilizado para acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum como responsable de las movilizaciones del 6, 7 y 8 de junio en Los Ángeles, California, fue sacado de contexto. El 24 de mayo de 2025, desde San Luis Potosí, la mandataria hizo un llamado a las y los migrantes en Estados Unidos para enviar cartas y correos electrónicos a los senadores en contra del impuesto a las remesas y agregó que de ser necesario nos vamos a movilizar, refiriéndose a las acciones del gobierno de México en el interior del país contra la iniciativa para gravar remesas. 2. La Secretaría de Relaciones Exteriores no apoya a la comunidad migrante y a los mexicanos detenidos tras las movilizaciones en Los Ángeles. ¡Mentira! El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que hasta el 9 de junio se le otorgaba asesoría legal a las y los 42 connacionales que fueron detenidos tras las movilizaciones en Los Ángeles. Además, la Embajada de México en Estados Unidos trabaja para constatar que las personas detenidas se encuentren en buen estado y en la actualización de un censo de mexicanos en centros de detención. El canciller destacó que se agotarán las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. La instrucción es clara y la hemos cumplido cabalmente, señora presidenta. Agotaremos las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. En eso está la red consular y a eso nos hemos dedicado de manera intensiva en estos últimos 2 días. 3. Morena crea convocatoria para manifestarse en la Embajada de Estados Unidos en México contra las redadas de migrantes. ¡Mentira! La convocatoria publicada en redes sociales para manifestarse el 10 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos en México fue organizada por una supuesta asociación civil llamada CSP 2430. Sin embargo, no hay registro de la existencia de una organización civil con ese nombre. Algunos usuarios en redes sociales aseguraban que el partido Morena había sido el artífice de esa convocatoria. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y su Instituto Nacional de Formación Política aclararon que dicho partido no tiene relación con la presunta convocatoria difundida en redes sociales. 4. Hospitales del IMSS Bienestar en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, no operan por falta de insumos y fallas en la infraestructura. ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó que la atención médica no se ha suspendido y los servicios prioritarios se mantienen en funcionamiento con personal del IMSS Bienestar. Agregó que en la semana del 2 al 8 de junio estaba programada la entrega de 99.948 piezas de medicamentos e insumos médicos y aclaró que los 7 hospitales de la región cuentan con el mobiliario necesario para su adecuada operación. 5. La empresa Michelin y General Motors se van de México. ¡Mentira! El secretario de Economía aclaró el 9 de junio que la empresa Michelin no se va de México. Fusionará sus plantas de Querétaro y León, Guanajuato, debido a que en la última semana se producen las llantas más adecuadas al mercado actual de nuestro país. Además, el 10 de junio, Marcelo Ebrard informó que General Motors no tiene previstos cierres ni despidos y que las plantas en Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosí y Toluca siguen operando normalmente. Gracias y hasta la próxima semana, Presidenta.